El aire del Donostia Culinary Center vibraba con una tensión casi palpable, un murmullo de cuchillos afilándose contra el acero, el siseo del gas bajo las sartenes y el aroma complejo de ambiciones crudas y sueños a fuego lento. Iker Zabala inspiró profundamente, intentando que aquel torbellino de sensaciones lo anclara en lugar de arrastrarlo. A sus 32 años, su figura corpulenta, envuelta en una filipina blanca que parecía encogerse sobre sus hombros anchos, y su piel de un ébano profundo, lo convertían en una nota discordante en aquel lienzo de aspirantes a chefs, mayoritariamente esbeltos, pálidos y nerviosos. Su equipaje, una sencilla mochila y un maletín con sus cuchillos más preciados, contrastaba con las ostentosas fundas de cuero y los aires de suficiencia que algunos ya destilaban. «Bienvenidos a El Bocado de Oro», resonó una voz femenina, clara y autoritaria, desde el estrado montado al frente de la vasta cocina de demostración. Beatriz de Alba, directora del concurso, era la personificación de la elegancia y el pragmatismo empresarial. Su traje de chaqueta color marfil era impecable, su sonrisa perfectamente calibrada. A su lado el jurado, entre ellos la temida y reverenciada Maitane Larrañaga, cuya columna semanal en el Gourmet Ilustrado podía encumbrar o sepultar carreras. Sus ojos grises, agudos como sus críticas, recorrían la sala. Iker sintió un nudo en el estómago. No era miedo a cocinar. La cocina era su santuario, el lenguaje en el que su alma se expresaba con una elocuencia que sus palabras rara vez alcanzaban. Era el peso de las miradas, el eco de susurros apenas audibles que creía adivinar. Mientras Beatriz de Alba desgranaba las reglas y el prestigio del galardón, la mirada de Iker se cruzó con la de Lucas Valiente. Joven, de facciones cinceladas y una estudiada mata de pelo rubio ceniza, Lucas personificaba al chef moderno que tanto gustaba a las revistas. Delgado, vestido con una filipina de diseño que parecía esculpida sobre su cuerpo, Valiente le dedicó una media sonrisa condescendiente antes de girarse para comentar algo con otro concursante, quien soltó una risita ahogada. Iker tragó saliva, reconociendo la vieja y familiar punzada. Diversidad forzada, creyó escuchar, o quizás fue solo el producto de años de anticipar el desdén. La primera prueba fue anunciada: crear un pincho innovador que capturara la esencia de San Sebastián en un solo bocado. Tenían 90 minutos. El caos se desató. Iker encontró su puesto, un espacio de acero inoxidable idéntico a los demás, pero que pronto se convertiría en su universo. Sacó sus cuchillos, herramientas que eran extensiones de sus manos grandes y sorprendentemente ágiles. El aroma de su tierra natal, Nigeria, se mezcló en su mente con el salitre del Cantábrico que había aprendido a amar en Bilbao, su hogar adoptivo. Decidió crear tierra y mar escondido, una base de crujiente pan de maíz negro, un guiño a su herencia, sobre la que reposaría un rodesmigajado con la frescura del Cantábrico, todo ello coronado por una emulsión etérea de pimientos de Espelette y el contrapunto exótico de la fruta de la pasión. Trabajó con una concentración feroz, sus movimientos fluidos a pesar de su corpulencia. El sudor perlaba su frente oscura, mientras picaba, salteaba, emulsionaba. A su alrededor, Lucas Valiente parecía danzar en su puesto, sus gestos amplios, teatrales, claramente consciente de las cámaras que ya merodeaban. Cuando el tiempo se agotó, Iker contempló su creación: 5 pequeños bocados, joyas oscuras y brillantes sobre una pizarra negra. La evaluación fue tensa. Los pinchos de Lucas, pequeñas esculturas minimalistas, recibieron efusivos elogios por su estética vanguardista y presentación impecable. Cuando llegó el turno de Iker, uno de los jueces, un chef local condecorado pero de mirada conservadora, frunció levemente el ceño. Tomó el pincho, lo examinó con detenimiento. «Interesante combinación, Zabala», dijo finalmente, su tono neutro. «El sabor es potente. Quizás la presentación resulta un tanto tosca para lo que se espera en esta competición». Otro juez asintió. Beatriz de Alba mantenía su sonrisa profesional. Pero Maitane Larrañaga, tras degustar el pincho de Iker en silencio, permaneció un instante con los ojos cerrados, una expresión indescifrable en su rostro. Anotó algo en su libreta sin decir palabra. Iker sintió como el aire se escapaba de sus pulmones. Tosca. La palabra resonó, uniéndose al coro de eufemismos que había escuchado toda su vida. Pasó a la siguiente ronda, pero por un margen que le supo a advertencia. La cima del Bocado de Oro parecía aún más empinada.
resbaladiza por prejuicios tan invisibles como afilados. Mientras recogía sus utensilios, escuchó la voz clara de Maitane Larrañaga, que se dirigía a un colega del jurado en voz baja pero audible. Hay una honestidad brutal en ese bocado, casi desafiante. No lo pierdas de vista. Iker levantó la cabeza, un atisbo de esperanza encendiéndose en la oscuridad. La segunda prueba, la caja misteriosa vasca, incrementó la presión. Ingredientes tradicionales del País Vasco, bacalao, alubias de Tolosa, pimientos choriceros, guindillas de Ibarra, debían transformarse en algo sublime y personal. Iker sintió el peso de la expectativa, la suya propia, y la que creía percibir en la mirada escrutadora de Maitane. Mientras sus manos deshacían el bacalao, su mente voló a los mercados de Lagos, al aroma de pescado ahumado que su abuela utilizaba con maestría. Podría tender un puente entre esos dos mundos, aquí, en el corazón de la gastronomía vasca. Lucas Valiente, en el puesto contiguo, ya estaba elaborando espumas y aires, su técnica impecable y predecible. Iker lo escuchó comentar con su ayudante asignado, Andy Bilbao, un chaval joven, con ojos curiosos y una mata de pelo revuelto, algo sobre la importancia de la pureza de la tradición, una indirecta apenas velada. Andy, un joven de Baracaldo con más entusiasmo que experiencia, había sido asignado a Iker. Al principio, el chico parecía intimidado por el tamaño y el silencio concentrado de Iker, quizás influenciado por la atmósfera general. Iker decidió arriesgar. Cocinó las alubias de Tolosa hasta obtener una crema sedosa, a la que añadió un sofrito intenso de pimientos choriceros y un toque casi imperceptible de jengibre fresco, un secreto de su abuela. El bacalao lo confitó lentamente en aceite de oliva con ajos y guindillas, pero sirvió los lomos sobre su crema de alubias y los acompañó con unas lascas crujientes de plátano macho frito, otro eco de su infancia nigeriana. El bacalao lo confitó lentamente en aceite de oliva con ajos y guindillas, pero sirvió los lomos sobre su crema de alubias y los acompañó con unas lascas crujientes de plátano macho frito, otro eco de su infancia. Un plato que narraba su viaje, su identidad mestiza. Cuando presentó su bacalao ajo arriero de 2 orillas, el silencio fue denso. Un juez murmuró sobre la osadía de introducir plátano macho. Lucas sonrió con suficiencia, pero Maitane, tras probarlo, cerró los ojos de nuevo. «Zabala», dijo con voz clara, «esto no es solo osadía, esto es un diálogo complejo y sorprendentemente armonioso». Andy Bilbao, que había probado una cucharada de la crema de alubias mientras Iker no miraba, abrió los ojos como platos. El sabor era algo que nunca antes había experimentado, profundo, reconfortante y excitante a la vez. Comenzó a observar a Iker no con aprensión, sino con una fascinación incipiente. Veía la forma en que sus manos grandes trataban cada ingrediente con reverencia, la concentración absoluta en sus ojos oscuros. Fuera del concurso, la vida de Iker era un remanso de soledad autoimpuesta. Se alojaba en una pequeña pensión en el barrio de Gros, lejos del lujo de otros concursantes. Sus paseos por el mercado de la Brecha eran su única vía de escape, una sinfonía de olores y colores que alimentaba su inspiración. El aroma del pescado fresco, las montañas de verduras, las conversaciones animadas de los tenderos. Allí se sentía anónimo, simplemente un hombre grande y negro observando, soñando con sabores. A veces llamaba a su madre en Bilbao. «Hijo, cocina con tu corazón», le decía ella con su voz cálida. «¿Lo haces? Porque si lo haces, no pueden ignorarte por mucho tiempo». Iker deseaba creerlo con todas sus fuerzas. La tercera prueba fue fusión imposible, combinar 2 cocinas del mundo que en teoría no deberían encontrarse. El sorteo le deparó Japón y Escandinavia, un reto formidable. Lucas Valiente, a quien le tocó Italia y Tailandia, ya alardeaba de un curry rojo con raviolis de albahaca que sonaba más a confusión que a fusión. Iker pasó horas esa noche en su pequeña habitación, dibujando, pensando, saboreando mentalmente. Recordó la pureza del sashimi, la elegancia del salmón ahumado nórdico, el toque umami del miso, la acidez de los frutos rojos escandinavos. Durante la prueba, mientras Iker preparaba un delicado tartar de salmón curado en casa con eneldo y mostaza, aderezado con una vinagreta de yuzu y miso, y servido con finas láminas de pan de centeno crujiente y arándanos frescos, notó que Lucas merodeaba cerca de su puesto más de lo habitual. Más tarde, cuando Iker buscaba su mejor cuchillo para filetear, el pequeño y afiladísimo Yanagiba, que era su tesoro, no lo encontró. El pánico lo atenazó por un instante. Era imposible que lo hubiera perdido.
Andy, al ver su desesperación, lo ayudó a buscar frenéticamente. Finalmente, lo encontraron bajo un paño sucio en el puesto de Lucas, quien se encogió de hombros con una sonrisa inocente cuando Iker lo recuperó, murmurando algo sobre qué despistado. Iker no dijo nada, pero la mirada fría que le dirigió a Lucas fue elocuente. Tuvo que rehacer parte de su preparación con un cuchillo menos adecuado, perdiendo un tiempo precioso. A pesar del contratiempo, su aurora boreal en Kioto fue una revelación. Maitane lo describió como un poema de texturas y sabores, un equilibrio asombroso entre dos gigantes culinarios. Beatriz de Alba, aunque visiblemente impresionada, comentó que era quizás demasiado intelectual para el gran público. Lucas, cuyo plato fue criticado por ser ruidoso y falto de armonía, fulminó a Iker con la mirada. Esa noche, Maitane Larrañaga publicó en su blog un breve artículo titulado El bocado de oro, buscando la esencia más allá del espectáculo. No mencionaba nombres, pero hablaba de talentos emergentes que desafían nuestras preconcepciones con cada plato, recordándonos que la verdadera innovación a menudo reside en la autenticidad y no en el artificio. El artículo generó un intenso debate en los círculos gastronómicos online. El nombre de Iker Zabala, el chef corpulento y negro, comenzó a circular, acompañado de una mezcla de escepticismo y curiosidad creciente. Andy se había convertido en una sombra leal de Iker. «Chef», le dijo un día con timidez, «lo que usted hace es magia. Mi mamá también cocinaba con el corazón, pero esto es otro nivel». Iker, conmovido por la sinceridad del joven, le sonrió, una sonrisa amplia y genuina que iluminó su rostro. «La única magia, Andy, es el trabajo duro y no dejar que nadie te diga que no puedes soñar con sabores». La tensión aumentaba. Beatriz de Alba, siempre atenta a la narrativa del concurso, parecía disfrutar del contraste entre el diamante en bruto que algunos empezaban a ver en Iker y la apuesta segura que representaba Lucas Valiente, con su telegenia y sus contactos. En una breve conversación informal que Maitane tuvo con Iker en un pasillo, le preguntó por sus influencias. Iker habló de su abuela, de los sabores de Nigeria, de la generosidad de la cocina vasca que lo había acogido. Maitane escuchó con atención, sus ojos grises fijos en él. «Siga cocinando su verdad, señor Zabala», le dijo al despedirse. «El mundo necesita más verdades en el plato». La penúltima prueba antes de la gran final fue anunciada, reinterpretar un clásico sagrado. El plato elegido, merluza en salsa verde. Un pilar de la cocina vasca, un plato que todos en Euskadi creían conocer y dominar. La presión era inmensa. Cualquier desviación de la norma sería examinada con lupa. Lucas Valiente, oliendo la oportunidad de demostrar su dominio técnico y su respeto, calculado por la tradición, anunció que haría una deconstrucción esférica de la merluza en salsa verde con aire de perejil y perlas de guisante. Sonaba espectacular, y Beatriz de Alba asintió con aprobación. Iker, por su parte, se sumió en una profunda reflexión. Recordó la primera vez que probó la merluza en salsa verde, en una sidrería de Astigarraga, el sabor limpio del pescado, la untuosidad de la salsa, la explosión de los guisantes frescos. Era un plato que hablaba de comunidad, de producto, de sencillez elocuente. ¿Cómo honrar eso y al mismo tiempo imprimirle su sello? Decidió no deconstruir, sino reconstruir desde el alma. Llamó a su plato marmitaco de dos mundos, aunque la base era la merluza. En lugar de la salsa verde tradicional, creó una base más profunda, un fumet de pescado enriquecido con algas kombu para un umami sutil. Y sí, se atrevió a añadir una pizca de leche de coco y citronela para evocar los sabores de su otra orilla, equilibrándolo con la acidez del chacoli. La merluza, cocinada a baja temperatura hasta alcanzar una textura nacarada, se serviría sobre un lecho de patata nueva confitada y guisantes lágrima, con almejas frescas abiertas al vapor. El perejil, en lugar de un aire, sería un aceite vibrante y aromático que rociaría el plato al final. La tensión en la cocina durante la preparación era casi insoportable. Lucas trabajaba con una precisión robótica, sus esferificaciones y aires tomando forma bajo la mirada atenta de las cámaras. Iker, en cambio, parecía estar en comunión con sus ingredientes. Sus movimientos eran más orgánicos, casi una danza lenta y concentrada. Andy lo asistía con una eficiencia silenciosa, anticipando cada una de sus necesidades. Cuando llegó el momento de la degustación, la merluza deconstruida de Lucas fue recibida con aplausos por su impacto visual.
Sabía bien, técnicamente perfecta, pero algunos jueces, incluida Maitane, la encontraron fría, un ejercicio de estilo más que una caricia al paladar. Luego vino el marmitaco de dos mundos de Iker. El aroma que se desprendió al levantar la campana ya era una promesa. Visualmente era menos efectista que el de Lucas, pero poseía una belleza rústica y honesta. Maitane fue la primera en probarlo. Cerró los ojos y una leve sonrisa curvó sus labios. «Señor Zavala», dijo, su voz teñida de una emoción apenas contenida, «esto no es una reinterpretación. Esto es una revelación. Ha tomado el alma de un clásico y le ha dado alas nuevas, sin traicionar su esencia. Es un plato que cuenta una historia, y es una historia deliciosa y profundamente conmovedora». Otros jueces asintieron, visiblemente impresionados. El plato de Iker, con su audaz pero respetuosa fusión, había tocado una fibra sensible. Lucas Valiente observaba la escena con el rostro lívido. La admiración en los ojos de los jueces hacia Iker era una afrenta personal. La sonrisa de Beatriz de Alba por primera vez pareció menos segura, más calculadora. El chef corpulento y negro, el outsider, se estaba convirtiendo en una amenaza muy real para la narrativa preestablecida del concurso. La final estaba a la vuelta de la esquina, y la atmósfera se había cargado de una electricidad que prometía tormenta. La gran final del Bocado de Oro se cernía sobre el Donostia Culinary Center con la solemnidad de un ritual ancestral. Iker, Lucas y una joven chef catalana de técnica depurada eran los tres aspirantes al codiciado galardón. La prueba: crear un menú degustación de autor de 3 platos, entrante principal y postre, que definiera su filosofía culinaria. Tenían 4 horas. El ganador no solo se llevaría el trofeo y un sustancioso premio económico, sino también el respeto de la industria y una plataforma para lanzar su carrera. Iker había pasado la noche en vela, no por nerviosismo, sino por una febril explosión creativa. Su menú sería un viaje, raíces del mar, un entrante con ostras y algas que hablaría del Cantábrico y los manglares africanos. Corazón de la tierra, un pichón braseado con texturas de remolacha y un mole de cacao amargo, y dulce resiliencia, un postre aún en proceso de definirse en su mente, algo que simbolizara su propia travesía. Lucas Valiente, por su parte, exudaba una confianza casi insultante. Su menú, trilogía de la vanguardia, prometía espumas etéreas, esferificaciones imposibles y presentaciones dignas de una galería de arte. Sabía que su imagen y su discurso sobre la cocina del futuro jugaban a su favor ante Beatriz de Alba y los patrocinadores. La cuenta atrás comenzó. Las cocinas se convirtieron en un hervidero de actividad frenética pero controlada. Iker se movía con una concentración absoluta, su corpulencia desmentida por la agilidad de sus manos. Andy, a su lado, era la eficiencia personificada, sus ojos fijos en cada gesto del chef, al que ahora admiraba sin reservas. A mitad de la prueba, mientras Iker preparaba el delicado braseado del pichón para su plato principal, notó algo extraño. El horno, que había precalentado a una temperatura precisa, parecía haber perdido potencia. La temperatura en el display digital descendía inexplicablemente. Un sudor frío recorrió su espalda. Revisó la conexión, el programador. Todo parecía en orden, pero el horno no respondía. Cada minuto era crucial. Vio a Lucas Valiente en el puesto contiguo, trabajando en una compleja filigrana de caramelo, pero por el rabillo del ojo, Iker creyó percibir una fugaz sonrisa de satisfacción en su rostro. ¿Era posible? ¿Hasta ese punto llegaría su desesperación? No había tiempo para acusaciones. Tenía que actuar. «Andy, el horno pequeño, rápido», ordenó Iker, su voz tensa pero firme. El horno de convección más pequeño no era ideal para el pichón, pero era su única opción. Mientras trasladaba la preciada carne, otra catástrofe. Al girarse bruscamente, tropezó ligeramente con una caja de ingredientes que alguien, Lucas, al pasar antes, había dejado demasiado cerca de su zona de trabajo. Una pequeña pero vital porción de su mole de cacao, ya casi terminado, se derramó por la encimera. La desesperación lo golpeó como un puño. Miró el reloj. El tiempo se agotaba. Vio a Lucas observándolo, esta vez sin disimular su regodeo. Por un instante, Iker sintió la tentación de arrojar el delantal, de gritar, de denunciar la injusticia. Pero entonces recordó las palabras de su madre: «Cocina con tu corazón», y las de Maitane: «Siga cocinando su verdad». La rabia se transformó en una energía fría y cortante. No le daría a Lucas la satisfacción de verlo derrotado. «Andy», dijo Iker, su voz ahora sorprendentemente calmada. «Plan B, o C o Z.
Ya no importa. Vamos a improvisar. Lo que siguió fue una demostración de genio culinario bajo presión extrema. Con el horno principal inutilizado y parte de su mole perdido, Iker reconfiguró mentalmente su plato principal en segundos. Utilizaría el horno pequeño para dar un golpe de calor final al pichón previamente marcado en sartén y compensaría la falta de mole con una reducción intensa de vino tinto y especias que recordaba de una receta antigua de su abuela. Para el postre, su dulce resiliencia. La idea original había sido algo complejo con chocolate y frutas exóticas. Ahora, con el tiempo en su contra, vio un bizcocho de almendras que había preparado como base y que se había roto parcialmente en el percance. En lugar de desecharlo, lo desmigó y lo tostó ligeramente. Con el cacao amargo que le quedaba, preparó una ganache intensa. Tomó unas guindillas vascas que tenía para otro uso, las caramelizó lentamente hasta obtener un dulzor picante y sorprendente. Montó el postre en copas, capas de bizcocho tostado, ganache de cacao puro, trocitos de guindilla caramelizada y una quenelle de helado de yogur de oveja que Andy había preparado siguiendo sus instrucciones. Un postre nacido del caos, un testimonio de su capacidad para encontrar belleza en la imperfección. La presentación de los platos fue un torbellino de emociones. Lucas Valiente deslumbró con la teatralidad de su trilogía de la vanguardia. Cada plato era una obra de arte visual. Pero cuando llegó el turno de Iker, algo cambió en la atmósfera. Explicó con voz serena los pequeños contratiempos técnicos que había sufrido sin señalar a nadie y cómo había tenido que adaptar su menú. Presentó su corazón de la tierra reimaginado y su dulce resiliencia. La deliberación del jurado fue la más larga y tensa de todo el concurso. Se oían fragmentos de la apasionada defensa de Maitane Larrañaga. No solo estamos juzgando técnica, sino alma, creatividad, la capacidad de sobreponerse a la adversidad. Hay una verdad en los platos del señor Zabala que trasciende la mera ejecución. Andy, en una parte con uno de los organizadores, mencionó haber visto a Lucas cerca del horno de Iker en actitud sospechosa justo antes del fallo, aunque no podía asegurar nada. La duda quedó sembrada. Finalmente, Beatriz de Alba subió al estrado, su sonrisa profesional intacta, pero con un brillo inusual en los ojos. El silencio era absoluto. Después de una deliberación intensa y apasionada, comenzó, el jurado ha tomado una decisión. El ganador de esta edición del Bocado de Oro es un chef que nos ha demostrado que la cocina es coraje, es innovación, es resiliencia y, sobre todo, es una profunda conexión con el alma. El ganador es Iker Zabala. Un grito ahogado se escapó de los labios de Iker. Las lágrimas pugnaban por salir mientras una mezcla de incredulidad, agotamiento y una alegría inmensa lo inundaba. Andy saltaba a su lado, abrazándolo con efusividad. Lucas Valiente aplaudió mecánicamente, su rostro una máscara de pálida contrariedad. El público, compuesto por profesionales del sector y prensa especializada, estalló en un aplauso que sonó sincero, cálido. Maitane Larrañaga fue la primera en acercarse. «Felicidades, Iker», le dijo, estrechándole la mano con firmeza. «El mundo necesita conocer su historia y sus sabores, y me encargaré de que así sea». Beatriz de Alba, siempre pragmática, ya estaba calculando el impacto mediático de aquel triunfo inesperado. Un chef negro, corpulento, hijo de inmigrantes que conquistaba la cima de la alta cocina vasca con pura genialidad. Era una historia demasiado buena para no explotarla. «Señor Zabala», le dijo con una sonrisa que ahora parecía genuina, «tenemos mucho de qué hablar. El Donostia Culinary Center tiene grandes planes para usted». Unas semanas después, Iker supervisaba los últimos detalles de la pequeña cocina del nuevo espacio que el DSC le había ofrecido para desarrollar sus proyectos. Choco de Iker, un laboratorio de ideas y sabores. Andy, ahora su aprendiz oficial, lo observaba con devoción. Sobre la mesa, un ejemplar de El Gourmet Ilustrado. En la portada, una foto de Iker sonriendo ampliamente, con su filipina blanca y un titular a toda página. Iker Zabala. El sabor no tiene talla ni color, la revolución pendiente en nuestros fogones. El artículo de Maitane era un canto a su talento, a su resiliencia y una dura crítica a los prejuicios velados de la industria. Iker cogió un cuchillo, una naranja. Sus manos grandes se movieron con la delicadeza de siempre, extrayendo la piel en una espiral perfecta. El aroma cítrico inundó la cocina. Sabía que el Bocado de Oro era solo el comienzo. La lucha contra los prejuicios propios y ajenos sería larga, pero ahora tenía una voz, una plataforma, y tenía su cocina, su lenguaje universal.
Miró a Andy, que lo contemplaba con ojos brillantes. «Vamos, chaval», le dijo con una sonrisa. «Tenemos mucho trabajo por delante. Hay muchos sabores por descubrir y muchas mentes por abrir». Y mientras el sol de la tarde se filtraba por la ventana, iluminando las partículas de harina en el aire como polvo de estrellas, Iker Zabala comenzó a cocinar una vez más con el corazón.